Ahora quisiera presentarles nuevamente a algunos de los invitados que ya tuvieron una contribución a esta conferencia, pero ellos van a presentar por lo menos unos 5 minutos de las reflexiones que han tenido de lo que hemos logrado y hacia dónde nos dirigiremos después de esto. Lo haremos esto en dos maneras. Primero vendrá el grupo que está aquí centrado al frente y después será seguido por otro grupo después de este. Así es que escucharemos primero a Ariano Hernán Mejillo, presidente del Departamento de Justicia de la República Dominicana. Usted seguirá segundo, no primero. Entonces comenzaremos con el profesor Bingham primero y después él es el hombre que se enfoca de los derechos humanos y de parte del Departamento de Leyes de Oslo. Él será seguido por el presidente Mejía y después será seguido por el profesor Mida Lovely, que está aquí al frente, y es un profesor de estudios religiosos en la Academia Nacional en Ucrania. Después será seguido por Guillermo García Montifar, profesor de la Universidad de Lima, Perú, y él será seguido por el presidente Morajaspi Ubobaka de Singapur. Entonces iremos en ese orden. Profesor, ¿quiere que me quede aquí o me pare? ¿Me pueden escuchar? Bien. Gracias por este gran honor de poder dirigirme a todos ustedes en la última hora que estamos juntos. Se me ha dado permiso de parte del presidente Durban de presentar un punto que hice concerniente al secularismo en la manera noruega, o tal vez no en la manera noruega. Bueno, no estoy honrando a Noruega, pero al profesor Gillifan, quien es el especialista de aquí de las Naciones Unidas que habla en las creencias de la libertad de expresión y de religión, porque él una y otra vez ha presentado una concepción normativa del secularismo que ahora yo se las voy a dar a ustedes. Es un poquito que entendemos por una presentación de los ismos que se hicieron, pero sustantivamente llega a ser algo comparado con buena intención, y aquí está. De acuerdo a Einebar, en varios documentos, el secularismo es algo que deberíamos de considerar como secularismo político. Es un ideal que debe aplicarse a los estados o gobiernos de sociedades que consisten en religión, pluralidades de religión o en comunidades en número, o sociedades y diversidades religiosas. Ahora, el secularismo político, de acuerdo a Heiner Binefield, dice, y pienso que esto está por todos lados, ese es el principio a este día. No deberíamos identificar con cualquier cosa particular o posición religiosa en la sociedad a través del gobierno o no. O sea, no deberíamos identificar esto, pero deberíamos también de respetar, proteger y facilitar cada una de estas comunidades religiosas. Entonces, este Estado secular, en la manera que se lo dijo Heineville, no es un enemigo de la religión, pero no identifica una religión por la buena razón que no es un gobierno de cual solamente les da la religión o se las da de un lado para otro. Pienso que el punto principal es que podemos tener secularismo, lo cual no está en una forma religiosa, pero bueno, en el área noruega, como lo presenté hace una hora atrás, va aún más allá.
de poder decir que el gobierno es secular al respetar, al proteger y también al proveer ayuda financiera en cada una de las comunidades religiosas que desea obtenerlo. También mencioné que los mormones en Noruega no lo desean, pero ellas están felices de compartirlo con otros. Entonces esa es la manera mormona. Gracias, profesor, muy amable. Gracias. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. Le confieso que cuando me dicen que tengo que hablar por 5 minutos, me pongo nervioso, porque me he acostumbrado a hablar mucho, y cuando me limitan la palabra, parecería que me quitan la libertad. Soy de República Dominicana, mi nombre es Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia de ese país caribeño. En este simposio creo que aprendí algunas cosas importantes. El valor de la reflexión como forma de llegar a saber el lugar que ocupamos en el plan de Dios. La religión tiene un valor fundamental. El hombre busca la paz. El hombre busca la paz. Y todas las sociedades, a través de toda la historia de todo el tiempo, han tenido una creencia. Llámese religión o cualquier otra cosa, o de cualquier otra manera, pero hay una creencia. Esa es una confirmación que yo me llevo de este simposio. Otra convicción que me llevo es cómo el hombre se ha dividido a través de los tiempos en diferentes creencias. Tengo mi propia opinión. Cada quien se forma una convicción de lo que ve, de lo que oye, de lo que comparte permanentemente. Lo que esa persona acepta como verdadero se convierte en su propia religión. De tal manera que la religión verdadera para cada uno de nosotros es la religión que profesamos. Y cuando profesamos una religión, no nos interesa oír las opiniones de las demás religiones. Mi propia convicción personal. Otro aspecto importante, y repito la misma palabra, lo importante en el hombre parecería no tener respuesta por el hombre mismo. La respuesta la tiene un ser superior. De ahí la necesidad de creer. La revelación es un proceso continuo. Dios es personal para cada quien. No hay un Dios ajeno. Cada quien tenemos nuestro propio Dios. Sin embargo, aprendemos de los testimonios de los otros. Aprendemos de los testimonios de los otros. El hombre vive escaso o vive buscando permanentemente explicación. Cuando encuentra una fe, parecería que encuentra la explicación a lo que busca. Sin embargo, desde que encontramos esa explicación a lo que buscamos, parecería que nos mandan a defenderlo permanentemente. Y entonces las creencias se convierten en un argumento permanente de defensa de lo que nosotros hemos aceptado como que es verdadero. Otro aspecto que me llamó la atención es cómo la religión es importante en todos los aspectos de la vida. Es importante en la comunicación, es importante en el derecho, es importante en la ciencia, es importante en la vida diaria de cada uno de nosotros. Solo el verdaderamente instruido
Sin embargo, y esto es lo importante de aprender, y de aprender las diferentes religiones, porque solo verdaderamente instruido se prepara para conocer a Dios y conocerlo plenamente. Y yo digo que el hombre preparado está en mejores condiciones para conocer a Dios y para encontrar a Dios que el hombre ignorante. ¿Qué preferir? ¿El secularismo o la religión? El mundo moderno parecería ser que se inclina por el secularismo y parecería ser que se inclina por el laicismo. Sin embargo, a cada paso que da hacia adelante y habla de secularismo y habla de religión y habla de laicismo, parecería ser que no puede prescindir de la religión. No sé, pero esa es mi convicción. Habla de todo, pero al fin y al cabo termina creyendo en algo. Y esa es su propia religión. Entonces, sin embargo, hay otro aspecto que yo quiero compartir con ustedes. Aunque tengamos una religión, aprendamos a compartir las demás creencias. ¿Qué quiere decir a compartir las demás creencias? Respetarla. Respetarla. Yo decía en una intervención, creo que era ayer, que yo como juez de la Suprema Corte de Justicia siempre he estado preparado para decir en el mismo tono, en el mismo nivel de voz, decirle sí y decirle no a un creyente. Decirle sí y decirle no a un creyente de mi religión. Para eso es que hay que prepararse. Para eso se necesita prudencia. Y la prudencia requiere de conocimiento. Algunos fenómenos, sin embargo, me llenaron de preocupación. Me llenaron de preocupación. Como en algunos países la situación es tan intolerante que somos capaces de matar porque no creen como nosotros. Si es que nosotros creemos en una determinada, tenemos una determinada creencia. Y perdónenme que mencione un caso. El caso de Nigeria me dejó profundamente conturbado. 118 millones de habitantes con una situación tan grave. Para finalizar, tengo muchísimas reflexiones, pero yo quiero, y en términos un poquito jocosos, compartir una reflexión con ustedes. Yo digo que todos creemos, y algunas veces pienso que estoy también equivocado. Y entonces me pregunto, y le dejo la pregunta a ustedes, ¿en qué creen los que no creen? Esa es la pregunta que dejo para ustedes, porque no le encontré respuesta y no se la he encontrado. Voy a releerme el libro de Humberto Eco para ver si él me da la respuesta. ¿En qué creen aquellos que no creen? Muchas gracias. Thank you, President Mejia. Professor Filipovic, please. Thank you for this. Gracias por esta posibilidad de poder compartir mi experiencia con ustedes. La experiencia de todo el país el cual yo represento es Ucrania. Eso es los eventos que sucedieron en el invierno de 2013-2014 fueron muy difíciles y tristes y felices de diferentes eventos que sucedieron. Esto es algo que hemos dialogado aquí durante todo este tiempo que hemos estado, pero concerniente a nuestra teoría, y se ha reflexionado en práctica, y esta es la práctica que
se ha hecho de los diferentes representantes y diferentes confesiones de denominaciones que se han hecho. Y me gustaría presentar al Centro de Religión y de Derecho aquí el título del libro de nuestra iglesia, de Maidad. Es el símbolo de seguridad y de secularismo de la sociedad y en la iglesia. Y la iglesia es el símbolo de apoyo hacia las personas que están buscando la libertad e independencia y el derecho de poder escoger el futuro y no estar asociado con el comunismo y sus ideales, pero con los ideales civiles del país. Y quisiera presentarle esto a ustedes y a su biblioteca, y también hay anotaciones en inglés. Y me gustaría también decir, ya que hay conferencias como estas y que se han llevado a cabo por los últimos 20 años, en el cual Ucrania siempre ha participado todo el tiempo. Quiero decirles que ustedes han escogido a las personas correctas, los que practican, que han venido a estas conferencias, porque ellos pueden estar orgullosos, al igual que ustedes, que esto se implementa en Ucrania. Algo que dialogamos aquí lo hemos implementado en Ucrania. Y quiero agradecerles a ustedes, a los panelistas, al personal, por los últimos 20 años que nos han enseñado que estamos aquí en esta gran institución de tolerancia. Yo creo que esto es un sueño o ideales de personas que han tenido inclusive la cosa más peor que yo temo de la religión en el área secular en Ucrania. Siempre ha demostrado y sigue siendo demostrado que siempre vamos a pelear, en ocasiones no vamos a pelear, y la sociedad de la religión, porque vamos a formar una alianza para poder entender el futuro de las personas, de aquellos que crean, de aquellos que estén dispuestos a defender los valores seculares de aquellos que han sufrido al haber sido perseguidos por sus creencias religiosas. Hemos estado al tanto aquí en la universidad y estamos de acuerdo, en lo cual yo estoy muy agradecido a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son aquellos basados en la experiencia después de haber tenido persecución en grande, que cada familia sufrió y ha sufrido por esta persecución, y en aquel tiempo ellos decidieron y pasaron por esto, y esto está en la historia del mundo, que fueron perseguidos, que fueron personas que pelearon por su libertad, lo toleraron para obtener dicha libertad. Y me gustaría desearles éxito dentro de su iglesia y a todos aquellos que están en ello, ya que es una experiencia de la cual nosotros estamos muy positivos de ella y esperamos que eso les ayude bastante. Y gracias por aprender por su experiencia. Muy amable. Muchas gracias, profesora Filipovic. Ahora será nuestro placer escuchar del profesor García Montúvar. Me han pedido que haga una compilación de lo que hemos escuchado en las sesiones de Latinoamérica. El profesor Patiño y lo que presentó él hizo un buen resumen de lo que ha pasado en cuanto a las libertades religiosas. Así es que creo que haré énfasis a 3 temas importantes. Primero, sería la implementación del registro para identidades religiosas. Y esto está volviendo un factor común en estos días. Dicho registro no es mandatorio de acuerdo a la ley, pero el adquirir registración da ciertos beneficios y facilita sistemas administrativos ante identidades públicas. Así es que
Si yo hablo de la división entre la discusión y la aplicación, la registración se ha vuelto algo que se requiere de las identidades religiosas. Hay una tendencia interesante que promueve las libertades religiosas en Latinoamérica. Y esto da un empuje a que la libertad de religión se den estas libertades por medio de la constitución de los países. Me gustaría decir solamente una cosa, que el secularismo es algo de realidad en Latinoamérica, pero en muchos países la Iglesia Católica tiene algún tipo de reconocimiento especial. Y yo pienso que el desafío es que estas mismas, o que la igualdad se le dé a todas las religiones. Y espero que el Dios al que le recemos nos lleve todos de vuelta a casa. Gracias, profesor García. Ahora queremos escuchar al profesor Abubakar. Señores y señoras, muy buenas tardes. Tengo el privilegio de haber sido invitado a este simposio anual. Durante estos últimos días, muchas personas distinguidas han discutido el tema de este simposio, que son las variedades del secularismo, religión y la ley. Este simposio ha hecho más grande mi perspectiva de este tema relacionado a muchos países y continentes en esta tierra. La experiencia que me llevo de este simposio es invaluable y definitivamente será de beneficio a mi trabajo en promover la paz y la armonía entre las diferentes razas y religiones en mi país. También estoy agradecido por la oportunidad que se me dio de compartir cómo la religión maltí viven en Singapur, que es un país laico. Creo que los delegados de más de 40 países que están en asistencia en este simposio estarán de acuerdo conmigo que este simposio ha sido muy bien organizado y ha sido de un gran significado y valor para cada uno de nosotros. Estamos muy agradecidos al Centro Internacional de Leyes y Estudios Religiosos, a la Universidad de Brigham Young y al profesor W. Cole Duran, que es el organizador de este simposio. Y por último, me gustaría dejar en el registro nuestro sincero y aprecio a la hospitalidad dada a nosotros especialmente por los profesores y estudiantes aquí en BYU, que realmente han hecho nuestra estancia aquí algo para recordar. Y estoy feliz de verlos a todos ustedes en Singapur. Muchísimas gracias a la primera ola de oradores y les pedimos que tomen sus asientos para darle permiso al otro grupo para que venga el profesor Jun Sung Wo de Corea del Sur. Él se dirigirá a nosotros después de Jane Breeze, que ella se encarga del equipo no discriminatorio del Reino Unido. Después el Clifford Wallace, él es el juez emérito de las Cortes de donde se apela, y después la profesora Elizabeth Kratz será la última.
Hemos invitado a Elizabeth que pueda venir acá, por favor, al estrado. Gracias y muy buenas tardes a todos. Damas y caballeros, se me invitó a que dirigiera unas palabras de los últimos 3 o 4 días que he aprendido y mi evaluación es basada en mi experiencia personal en esta gran conferencia. Por 3 días he observado que todos los participantes, damas y caballeros y personas mayores, es que esta conferencia es de gran seriedad. Es para poder contemplarnos todos, y no es para una generación joven, pero en realidad yo vi generación joven por aquí que comparten y pueden seguir llevando la idea hacia la siguiente generación de ellos. Yo creo que la ley y la religión son 2 pilares de importancia. Cada uno mantiene el orden dentro de la sociedad en manera pacificante, nos guía a través del diario vivir. La sociedad está sufriendo en todos lados y de todas maneras están siendo desafiados en diferentes formas. No hay paz para nada. Entonces, cuando yo decido venir a estas conferencias, siempre me gusta traer un paquete que es de mi país, porque es de gran importancia para nosotros. Durante esta conferencia yo observé que había un hospital médico que da pronósticos y recetas, como lo vi de esa forma, y el prognosis de muchas personas, incluyéndome a mi persona, del área secular, el concepto siempre es diferente. Pero a través de estas conferencias a mí se me invitó a que hay un concepto diferente a la secularidad, contra el secularismo, etcétera. Entonces, de la secularización existen muchas partes del mundo, y yo creo, a pesar que en mi país y otras partes del mundo estamos sufriendo los problemas similares. Ahora, hoy en día, en muchas sociedades están sufriendo de crisis legítimas. La pobreza, la confianza y también de muchas otras cosas. Entonces lo que estoy esperando y anticipo de que pueda haber una receta de la sociedad suprema, aunque yo aún creo que en todo país y en cualquier rango de religión o el orden que exista, siempre debe de haber algo que pueda solucionar los problemas sociales. Ahora, en el área en que podemos recetar algo, tal vez debe ser un consenso en el que podamos todos llegar a él. Déjenme darle un ejemplo. Yo no estoy representando a países de Medio Asia, pero países que les voy a dar un informe de la Constitución declarando que tiene que haber neutralidad a través de la religión, y la Iglesia y el Estado están separados para mí. Pero la religión o el grupo religioso pueden asociarse, y cuando
cuando haya una nación presente y que pueda estar ahí y pueda ser parte de un grupo religioso, esto puede dar una bienvenida para todos, porque lo que la sociedad necesita es armonía y reconciliación a través de la religión. Me he dado cuenta que después de muchos diálogos en esta conferencia, se mantiene como una sociedad con mente abierta, así como en Noruega, en Croacia, en México, un ejemplo de secularización, el ejemplo de Latinoamérica, de España, problemas en Francia, a través de muchas experiencias. Yo he aprendido muchísimo y pienso que yo me puedo llevar mucho de esto a mi país. Y muchísimas gracias. Bueno, cuando estaba yo tratando de pensar sobre qué decir, me impresionó mucho de lo que dijo uno de nuestros anfitriones, el profesor Brachovs. Él dijo que él estaba feliz de poder invitarnos a todos a su hogar. Y debo decir que esa es la impresión que me llevo de esta conferencia, que las personas en la iglesia aquí están muy orgullosos de su universidad, de sus casas y de su estudio escolar de las religiones, y que nos han dado la bienvenida a sus familias. Quiero brindar tributo a los anfitriones de mayor antigüedad y a los individuos que han tomado de su propio tiempo para recogernos del aeropuerto, para manejarnos. No me imagino tener que confiarle a ningún estudiante británico el tener que hacer este trabajo, pero les agradezco el que ellos hayan compartido su orgullo que tienen en la organización que tienen aquí. Me ha sorprendido el paisaje hermoso y el orgullo que lleva la gente de esta institución. Y muchas gracias también por arreglar el clima, que ha sido bastante refrescante del clima en el Reino Unido. Hemos tenido muchas presentaciones de muchos lugares del mundo, expertos, académicos y personas como yo que nos estamos enfocando en la entrega práctica de los temas que hemos discutido. Creo que hemos sido impresionados por los idiomas que los traductores han podido cubrir. Relacionado con el tema del simposio, ha habido muchas herramientas que yo he encontrado como ayudas para ayudarme a comprender lo que es el secularismo. Me parece que es una fuerza imparable. Y hay una tendencia en pensar que no hay nada que nosotros podamos hacer. Hay que entender que hay maneras de comprender estas cosas y de cómo enfrentar estas cosas. Yo, como una persona con influencia en el gobierno, yo debo de permanecer optimista y hacer lo que pueda. Me inspiró las palabras del obispo Comensoli. Él dio algunas sugerencias muy prácticas sobre cómo dar frente al secularismo. Él dijo que hay que presentar nuestras razones por las cuales tenemos fe en el contexto de la sociedad en la que nos encontramos. No podemos descartar la sociedad, pero debemos aceptar que así es como la sociedad está cambiando y debemos hacer nuestro argumento en una manera que la gente comprenda. Pero debemos proponer y no imponer. No debemos asumir que la gente automáticamente pensará como nosotros pensamos. Debemos proponer una posición por la fe en la sociedad en una manera razonable y lógica que la gente pueda relacionarse con ella. Un punto interesante es que si ustedes trabajan en las Naciones Unidas, mucha discusión se lleva a cabo en el entorno de la tolerancia. ¿Y qué significa la tolerancia? El obispo Comensoli dijo que no debemos ir hacia la idea de la tolerancia, porque esto no habla de cambio,
o de aceptar a personas de otra fe. Él dice que debemos ir más allá de la tolerancia, pero el acercarnos los unos a los otros en amistad, que yo encuentro es una forma muy inspiradora de ver el tema. Yo siento que he hecho aquí muchos amigos y muchos aliados durante estos últimos días, lo cual me da esperanza y fortaleza para seguir con el trabajo que yo estoy haciendo. Y solamente quiero concluir dando una cita que tengo en mi computadora personal que encuentro que me ayuda a mí, que dice que solamente los peces vivos van contra la corriente y solamente los muertos van con la corriente. Espero que la mayoría de ustedes se unan conmigo a ser peces vivos y nadar contra la corriente. Judge Wallace, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Primeramente, solamente estoy tan asombrado de este simposio y los valores que hay dentro de él y el grado tan alto que hay de interés de las personas al venir acá. Esto básicamente es así y está dedicado mucho a diferentes cosas. Me hubiera gustado tener, tal vez, haber podido viajar de muchos lados, pero sí estoy muy dedicado a ustedes y a lo que están tratando de lograr. A Elizabeth, que está aquí a mi lado, ella no comienza desde que se van ustedes en el avión, es mentira, porque yo estuve hablando con ella acerca del siguiente simposio y en realidad literalmente toma un año para tener una conferencia en grande como esta y estoy muy agradecido de estar aquí. Cuando se me pidió que tomara unos minutos, se me pidió que dijera qué es lo que esta conferencia hace o cómo me siento al irme. Yo el miércoles me voy a Phoenix, a mi trabajo de mi diario vivir, que es sentarme como juez en la corte del 9º circuito y estar escuchando diferentes cosas. Y de repente yo veo muchas cosas que hay un resumen de argumentos que yo debo de ver y los cuales debo decidir. Yo hago lo mismo con el programa que se distribuyó con cada uno de nosotros. Y yo veo que el título es La variedad del secularismo, pero tal vez es lo que ustedes piensan de lo que hay, y dice coma y dice religión. Entonces yo no sé dónde está la variedad del secularismo y religiones, pero después dice en color verde y la ley. Bueno, pueda que haya una variedad de todo esto, pero esto indica que no hay tal variedad de las cosas, pero tal vez no sea así en mi corte, ¿no? Y tal vez sea en otros lados del mundo, pero quisiera hablar por unos minutos en lo que se refiere a ustedes y cómo me ha ayudado a mí. Comenzamos esta conferencia con la ley, con el senador Hatch, que habló del desarrollo de la ley a través de la legislatura y el sistema que tenemos y las responsabilidades que tenemos en cómo llevar a cabo diferentes leyes en lo que se refiere a balancear el poder. Y es algo muy interesante en lo que él dijo y presentó sus asuntos. Ahora yo voy a regresar en lo que significa esto para mí en el área de leyes, que es el área que yo tengo experiencia. Quisiera decir una declaración con una pregunta. ¿Cuál ley? Bueno, la mayoría de países han básicamente, hay algo que se llama constitución, y esto esencialmente es algo compacto entre las personas y cómo su gobierno va a trabajar. Entonces tenemos el comienzo, un documento que indica en cómo vamos a llegar a ser constituidos, y esto es fundamental para un juez, porque no solamente trabajamos alrededor de la Constitución, sino que la aplicamos. La Constitución no fue una constitución de derecho, no habían derechos en ese entonces,
pero sí hay un derecho, el derecho de poder estar en la Constitución, pero aparte de eso, no hubieron derechos de constituciones, pero lo que la Constitución hizo era proteger al pueblo del gobierno, y es así como se organizó hace 2 siglos atrás, a partir de que había un rey que era un tirano y no confiaba en los gobiernos, y él pensó de que un gobierno debería de existir si iba a proteger al pueblo. Pero hay ciertos derechos en el cual las personas pensaron que deberían de estar en la Constitución, y eso llegó a ser el llamado de los derechos de las personas. Y el primer derecho que existe es el que llega a existir en nuestra Constitución, y eso es algo que es de gran importancia para mí, porque es el contrato en el cual hay un contrato que yo debo de seguir directamente. ¿Qué tipo de caso veré yo? Es muy difícil decir. Hay algo que aprendí en esta conferencia, es de secularismo. Es que yo pensé que solamente fue un paquete muy pequeño, pero ahora entiendo que fue básicamente un carapazón muy grande que incluye varios casos y varios sentimientos dentro de él. La otra participación del secularismo cuando viene la corte va a ser la religión. ¿Y qué dice la Constitución concerniente al derecho de la religión? ¿O el derecho al secularismo? En lo que se refiere a eso, la respuesta es nada. No hay nada que diga eso. Lo que dice es que previene el poder establecer una religión, y hay una cláusula que dice que dicha religión existían hace mucho tiempo atrás, habían más de 1 o 2 docenas y no querían llegar a ser una iglesia nacional, no querían tener una iglesia que los monopolizara, y el Congreso no podía hacer nada para interferir con la libertad de religión que se ejercitaba. Entonces no era que teníamos un derecho, era que el Congreso no podía interferir. ¿Por qué no dieron muchos derechos? Por lo mismo que entendimos en la economía. Si ustedes no tienen un monopolio, la mejor manera es tener básicamente cualquier cosa gratis que vaya y venga y competir. Y eso es lo que se fundó aquí, que no iba a haber una iglesia llena de monopolio, ninguna iglesia, y todas las iglesias estarían libres de ir a proselitar y podían llegar a aquellas personas que creyeran en dicho grupo, pero el Congreso no podía interferir con dichas reglas y ellos iban a estar por sí mismos. Como ustedes tal vez saben, el Congreso no siempre ha visto la Constitución de la misma manera en como yo la he visto. En mi punto de vista, si no hay reglas que están en la Constitución Federal, entonces ese asunto se deja a los estados y al voto de las personas, y necesita que la democracia sea animada a seguir adelante y no que la Constitución lo haga. Bueno, lo que yo he tratado de decir es claro, y no hay paredes que los separa. Eso fue una falacia que existió, y Thomas Jefferson dijo lo mismo, de que esto iba a ser escrito, y él lo escribió en sus últimos días, pero fue muy claro que nuestros padres fundadores creyeron en la religión, pero todo y cuando no hubiera algo que fuera preferente y que solo eso existiera, y ese documento ha sido escrito y no he visto nada que haga cambiar lo que pienso. Bueno, ¿qué hacemos con este nuevo proceso que viene hacia nosotros en el secularismo y creemos en la religión? El Congreso no tiene nada escrito en el asunto. Bueno, he aprendido mucho con el secularismo en los últimos días. Los he escuchado a cada uno de ustedes. Yo estoy de acuerdo con unos y en desacuerdo con otros, pero he formulado ideas.
Pero una cosa que yo he determinado es que yo soy ignorante en el tema. Afortunadamente, cuando el caso venga al frente de mí con abogados muy brillantes como mi colega aquí a la izquierda, que fue mi secretaria, algunos de ellos me van a escribir y me van a poder decir algo, yo les escribiré muy adecuadamente. Pero estoy muy agradecido por la calidad de las presentaciones que han tenido. Ha sido una conferencia muy sobresaliente y esas preguntas que se han hecho han sido de gran importancia para mi persona a medida que he escuchado, a pesar que no he estado muy involucrado en ella. Pero quiero agradecerles a cada uno de ustedes porque tomaron su tiempo para poder desarrollar sus presentaciones. Les puedo decir de que en realidad me voy mucho más lleno de información mejor con la que llegué. Ahora, lo que tiene la semana que viene, yo sé que estoy preparado para cuando me venga alguna situación, gracias a ustedes, al presentar lo que ustedes han compartido y por aquellos que han hablado conmigo y han dialogado asuntos en sus países. Yo he ido a casi cada uno de los países que están aquí y me ha ayudado bastante a escuchar y saber qué es lo que está pasando en sus países. Gracias a cada uno de ustedes por su participación de gran valor y mi gratitud hacia ustedes y para Col, espero que vivas para siempre, Col, y por todos ustedes que participan y los intérpretes, por todos aquellos que han dado de su tiempo gratuitamente, porque ellos creen y saben que esto es algo muy importante en el que trabajamos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, juez Wallace. Profesor Clark, por favor. Bueno, muchas gracias a aquellos que han asistido, los que han hablado en este panel. Ha sido unos días maravillosos. Pienso que es cierto que tomamos un año planeando este evento. También es cierto que todo ese año que lo estoy planeando, espero con ansias esos 3 o 4 días que me brindan la oportunidad de aprender. Ha sido la maravillosa oportunidad para mí el poder pensar sobre estas preguntas, el secularismo y religión y las leyes, y tener una perspectiva más amplia de las teorías y las situaciones en sus países individuales. Pienso que necesitamos todas estas cosas que nos hacen tener una vista más global y hacia dónde se dirigen estas cosas. Ha sido una oportunidad magnífica para pensar sobre la influencia que tiene la religión sobre la política, el hablar sobre los diferentes problemas geográficos y el pensar sobre los problemas que salen a la luz en torno a estos temas. Pienso que esto es algo que puede ayudar en traer a la luz soluciones en los diferentes países, en pensar sobre el papel que tiene la religión de nosotros. Me gustaría compartir con ustedes una escritura que viene de las escrituras cristianas. Y hay otras escrituras magníficas de otras religiones que me gustaría usar, pero esto viene del Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo compara a sus creyentes con miembros que forman un cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no te necesito. Y al pensar en esto, no solamente es cierto eso, pero es cierto en múltiples niveles. Es cierto entre el Estado y la religión, que los diversos creyentes necesitan un país fuerte. Y también es de igual manera importante el decir que el Estado necesita a la religión. Las religiones contribuyen al florecimiento de sus ciudadanos y el cuidado que se dan los unos de los otros, el cometimiento al cumplir las leyes y al
la obediencia y el poder crear un sistema constitucional que va más allá de las palabras en un libro, pero a la vida de las personas que las vivirán. Pero más allá del Estado y la religión, este pensamiento de ser miembros de un cuerpo me hizo pensar en las personas que estamos aquí, aquellos de nosotros que somos miembros de universidades. No podemos decirle a los gobiernos que no le necesitamos. Pienso que cada uno de nosotros aquí podemos contribuir a un entendimiento y a las oportunidades de traer a la luz la realidad de estos problemas y poder tener una comunidad donde todos los miembros tienen el mismo valor y donde cada uno de nosotros puede vivir sus creencias y pueda vivir en sus comunidades. Puedo decir, después de varios días aquí, que yo no le puedo decir a ustedes que no los necesito. Son estas amistades y oportunidades que he tenido al hablar con ustedes que me han dado tantas bendiciones en mi vida. Estoy agradecida que ustedes hayan venido de tan lejos y sean parte de esta aventura. Gracias. Muchas gracias nuevamente. Ahora me complace el presentarles nuestro discursante. Todos de ustedes lo conocen o lo quieren conocer o conocen de él, el profesor Cole Durham, que es profesor de la Universidad de Susan Young Gates, aquí en la Universidad de Brigham Young. Y también es miembro del Centro Internacional de Estudios de Religión y Leyes. No diré mucho más, pero diré que es la visión de Cole que comenzó este simposio. Es la visión y cometimiento y visión que lleva que a todos de nosotros que trabajamos con este centro nos ha llevado a conocerles a ustedes. Sospecho que Cole ha trabajado en cada uno de los países que se representan aquí y creo que ha estado en todos los continentes, excepto Antártica, y pienso que cuando los pingüinos quieran libertad de religión, también llegará ahí. Y ahora le daré el tiempo a Cole Durham para sus pensamientos finales. Bueno, quisiera primeramente que todos nos unamos en agradecer a nuestros estudiantes, personal, el apoyo que hemos recibido y aquellos que han venido. Yo sé que toma mucho tiempo que ustedes lleguen aquí de muchos de sus países, pero en realidad les agradezco por el tiempo. Solamente quisiera agradecerles de igual manera a los intérpretes que son invisibles, pero lo cual quiero agradecerles a ellos porque si pueden agradecerme de igual manera con un aplauso. Quisiera mencionarlos a ellos especialmente porque en realidad no sé qué decir en esta sesión, porque también he pensado en interpretación bastante porque fui a una de las sesiones y también he pensado en al pasar mi vida. Ustedes saben que mis antecedentes son dentro del derecho y algunas veces decimos que la ley se compara porque es fascinante, pero también porque queremos contribuir a la reforma del derecho. Pero tal como le digo yo a mis estudiantes, que no es algo de ingeniería social, pero no es una cirugía tampoco, o como la religión, pero es como una operación de corazón abierto, como dijo el profesor, es como un hospital. Y lo hemos estado viendo y vemos cómo tiene que ser tratada. Tenemos que preocuparnos cómo estas cosas pueden tener unas adversidades, pueden tener rechazos, reacciones alérgicas, y hay muchas cosas que de todo lo que estamos hablando es bien complicado.
Una de las cosas que es más complicada es que si pensamos, usualmente ustedes tienen la imagen de un hospital, de un quirófano, pero no tienen la noción de que todos están con auriculares y escuchando a diferentes idiomas. Y esa es la realidad con la que estamos afrontando hoy en día, que estamos viendo estas situaciones y problemas a través del mundo. Ahora, en la sesión se habló un poquito de la traducción y me disculpo con algunos de los miembros de esa sesión, creo que se han ido. Andrea Ping fue una de ellas, creo que ya se fue, pero estuvimos en la conferencia con el juez Child, creo, pero si saben húngaro se pronuncia Child. Yo he conocido a Androsh por 20 años y creo que aún más. Su etnicidad es judía y definitivamente él es un no creyente, pero alguien que he conocido por años, que estaba en Hungría atorado allá básicamente o atascado porque su padre tenía 90 años y él era el único hijo que podía cuidarlo. Entonces es alguien que alguien que en realidad es una persona que sí escuchaba a otras personas. Y en el caso de Fernando Martínez, que hubo una intervención en la Corte Europea, de donde vino el juez Child, él ha hablado concerniente al deber de la traducción. Entonces, ¿quién tiene el deber de la traducción? Yo pensé en eso por mucho tiempo y las razones que han habido de los debates del lado secular, bueno, las personas religiosas tienen que traducirlo a los que creen en el secularismo, entonces si no piensan de esa forma, así tiene que ser en el aspecto público. Ahora, mi posición siempre ha sido, bueno, cuando ustedes hacen traducciones, no estoy seguro cómo lo hacen en el otro cuarto al lado, pero si estamos traduciendo un libro o algo así, queremos que una persona del habla nativa lo haga y él pueda o ella pueda traducir al idioma natal. Entonces, en el secularismo tendría que ser la traducción de parte de personas que están en el área secular. Ellos tienen una obligación para poder ir y poder traducir. No solamente pueden decir las personas deben de estar fuera del lado del público porque ellos tienen cierta obligación para que el público entienda. Cuando estuvimos en esta conferencia con el abogado, con el juez Childs, él dijo, un momento, ustedes, personas religiosas, me han dicho que tienen un conocimiento que yo no tengo. Así que eso quiere decir que ustedes son las personas con las tiendas de muchas riquezas y tienen que traducir para nosotros. No es un mensaje exclusivo, pero exclusivo en una área. Pero no era para mí, me dijo él, pero tú nos has dicho que estamos ciegos en el área cultural, así es que no hay esperanza para nosotros que lo hagamos, así que tú me tienes que traducir. Eso es lo que he estado pensando. He estado pensando en diferentes maneras y me he sentado en diferentes sesiones. Una de las cosas interesantes de esta sesión es que hay un problema de contrabando, que es un contrabando y con el concepto de ello. Y una de las cosas que ha habido en esta sesión, dijeron, bueno, un momento, pero las personas están siendo usadas como contrabando en la traducción, entonces ¿cómo sabemos si no van aquí o no van allá y no están siendo transparentes y honestos? Bueno, una de las cosas que debemos de pensar es cómo debemos traducir más, y entre más pienso en ello, pienso
más en que esto debe de ser un proceso en conjunto y no debe de ser una traducción solamente lateral o bilateral. Pero esa es una de las cosas que hemos trabajado en esta conferencia y en muchas de ellas. He comenzado a escuchar diferentes nociones de secularismo en otras conferencias. Y Slavish Jakobovich, que estuvo en una de nuestras conferencias, y yo resoné con la idea que entre más tenemos que pensar en secularismo, tenemos que pensar en diferentes maneras más amplias de secularismo, porque vivimos en un mundo en el cual somos estados seculares, no tanto religiosos, pero hay un sentido en el que los estados seculares necesitamos algo así para tener suficiente espacio para las tradiciones religiosas y tener espacio para la realidad que vivimos. Entonces, deseo pedirles que piensen cuáles son las clases de instituciones sociales que daría el lugar para el mundo plural en el que vivimos. Y pienso que hemos tenido presentaciones tan maravillosas pensando en esto, en maneras diferentes, tipos de gobierno que tendrán el espacio. Al decir esto, quisiera extender un poquito el tiempo de trabajo, pero esta no es una señal de que yo me estoy envejeciendo más de lo que yo pienso que ya estoy. Pero quisiera pensar cuando comenzamos con estas conferencias. 20 años atrás, la Corte Europea había decidido en su primer caso bajo el artículo 9 de la Convención Europea. Hubieron algunos casos por la Comisión, pero la Corte en sí no había decidido nada en el artículo 9, y esto fue el caso Coconucas, cuando estuvieron involucrados en la persuasión. 20 años atrás en los Estados Unidos, el Congreso pasó la restauración de la libertad de religión bajo el senador Hatch. También organizamos una de nuestras primeras conferencias. No sé quiénes de ustedes estuvieron acá. Ese fue un tiempo muy interesante cuando en Europa estaban cambiando muchas cosas y estaban buscando diferentes maneras en cómo hacerlo. En ese tiempo estábamos buscando un presidente de la universidad y también veíamos cómo ellos trabajaban muy duro. Pero déjenme decirles de que yo no quería que el presidente de nuestra universidad dijera, bueno, ustedes pueden trabajar sin un tercio del espacio que les hemos dado. Pero es un ejemplo en cómo muchas personas tienen la oportunidad de trabajar una y otra vez en formas extraordinarias. Cuando piensan en este libro, ella sabe que no sé leer en ucraniano, pero tengo que decirles que uno de los momentos más conmovedores de mi vida es poder verlos a ellos trabajar en una de la revolución y escuchando en diferentes cosas, poder sentir algo que está sucediendo en el país de esta persona que nos ha dado este libro. Esto es el tipo de contexto en el cual pensamos y trabajamos y tratamos de ayudarnos a todos mutuamente y tratar de interpretar qué es lo que está sucediendo. 20 años atrás, el señor Clifford Wallace vino a nuestra conferencia y en realidad creo que fue la primera y tuvo una buena excusa tal vez para no estar, pero vino. Y ese es el apoyo que hemos recibido y que ha sido posible para nosotros que podamos tener buenas cosas aquí. 20 años atrás,
Elizabeth Clark fue uno de los estudiantes. En ese punto fue en abril cuando pensamos recuerde, en octubre, aproximadamente 2 o 3 meses antes que fueran los exámenes finales. En abril habían solo 2 o 3 días. Y en esos días, y no teníamos intérpretes, y le pedíamos a Elizabeth que lo hiciera por 40 horas. Entonces, he tenido un sentido de lo que significa para los estudiantes el poder hacer lo que tienen que hacer. En 1998, una conferencia tal como esta me ha enseñado que las conferencias no solamente son para poder obtener información, pero de eso llegó nuestro libro, y esto es el libro del escritorio, pero hay una oportunidad increíble de poder traer juntos como 50 expertos concerniente a la religión. Y eso dio cimientos para muchas otras cosas. Debo decirles que no solamente aprendí sobre el formar contactos, pero tomamos horas hablando sobre el problema de cómo dar cabida para grandes diferencias. Aprendí lo que es que una persona esté tratando de aprender sobre otra religión, no a la cual se quiera convertir, pero a la cual quiere mostrar respeto. Y pienso que esto es parte del proceso de traducción. Pienso que todos tenemos un poco, sentimos esa reverencia y podemos verlo en otras personas. Quizás no entendamos lo que ellos creen, pero podemos aceptar y respetar su posición, aunque no la comprendamos por completo. Hay muchas otras cosas. Tenemos la tendencia en estos días para hablar de ciertos países. Este es el lenguaje mágico del cual hablamos, de personas que violan los derechos humanos. Estoy convencido que debemos buscar países donde haya oportunidad, y estoy convencido que debemos incluir a nuestros propios países y nuestros propios vecindarios, porque ahí es donde podremos hacer la diferencia. Hace 20 años estaba pasando mucho tiempo en la parte este de Europa y estaba en mucho diálogo sobre cómo escribir nuevas leyes y cómo diferentes leyes religiosas deben ser escritas. Y le hablaba yo a las personas sobre las libertades religiosas, y ellos me decían: oh, tú eres un americano con diferentes puntos de vista. Aquí tenemos una religión dominante y debemos de tomar eso en cuenta. Hace mucho tiempo había un debate en este estado porque había un debate sobre la constitucionalidad de orar en los consejos de condados. Había un gran debate en todo el estado, fui a muchas reuniones y al final de cada reunión tenía yo la siguiente experiencia. Aquellos que no eran mormones se me acercaban y me decían: vivimos en un estado con una religión que predomina, y eso significa que debemos ser particularmente sensibles a las minorías. Y al contrastar estas cosas, era algo que iba y venía, pero estaba yo convencido que aquellos que hablaban del punto de vista de las minorías, que eso es realmente a lo que le tenemos que poner atención. Lo que sucedió fue que la Corte Suprema
dio una decisión que le dio respuesta a la polémica política. Sino iba a ser claro que iba a haber una enmienda a la Constitución en la próxima sesión. Algo que realmente me sorprendió fue que Salt Lake City, habiendo ganado la decisión de la Corte de poder orar en los consejos comunitarios, ellos optaron por no orar para mostrar respeto a las minorías de la comunidad. Pienso que si tomamos Pienso que si salimos de aquí, nos podemos dar cuenta que no hay una religión predominante, no hay partidos mayoritarios. Simplemente vivimos en lugares que nos brinda el consuelo de parecer ser mayoría, pero debemos trabajar sobre nuestra sensibilidad. Hace 20 años, intenté interpretar un libro. Es un libro de teoría legal en alemán. Y pensé sobre cómo se llevó a cabo el proceso. Es un libro difícil, es un libro corto, pero en el proceso de hacer eso, trabajé con la persona que había sido el asistente al autor del libro. Y es un libro que desde mi perspectiva explica algo sobre por cuál la ley común es diferente a la ley civil. Muestra algunas de las raíces de nuestro sistema legal en general. Pero de lo que estoy consciente ahora en retrospección son las horas que me pasé traduciendo, sentado con los diccionarios, y no importa el grosor del diccionario, la palabra que yo necesitaba estaba dentro del contenido de este libro. Y más allá de eso, debía yo saber un poco sobre la antigüedad y la influencia griega y romana, porque esos puntos de vista se presentaban en la antigüedad. Y me encontraba con una persona que no estábamos de acuerdo en muchas cosas, pero él me ayudó a hacer esta traducción. Y al pensar sobre estas cosas y pensar sobre las frases que apunté, realmente pienso que en traducir necesitamos ayuda, necesitamos ejemplos, necesitamos ver cómo es que otras personas han solucionado los problemas. Necesitamos traer la perspectiva humana y reconocer que diferentes personas ven diferentes cosas y que eso es algo fundamental. El arte de la traducción no es solamente un arte verbal, pero es el gran arte de traducir la justicia a la realidad. Y ese es un proyecto de lo que todos nos beneficiaremos al trabajar con otros. Es uno de los esfuerzos humanos de mayor influencia. Y al llevar a cabo este trabajo, es uno de las obras humanas, de las más importantes, porque llega al corazón de la dignidad humana. La traducción nos incumbe a todos. Esperamos que esta conferencia haya contribuido, aunque sea de una forma pequeña, al ayudar con nuestros trabajos de traducción para todos.